Hola, bienvenidos a un episodio más de Con los Ojos del Alma. Esperamos que el contenido que te estamos ofreciendo esté siendo de tu agrado. Al igual recuerda que puedes escucharnos en Telegram, YouTube y Spotify. El tema que abordaremos el día de hoy será las limitaciones en distintos ámbitos como personas con discapacidad visual. Recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir. Será un placer escuchar tus sugerencias y tus comentarios. Y bueno, yo voy a empezar con el ámbito estudiantil. Cuando yo iba a ingresar a la secundaria, mi mamá quería meterme en un colegio particular. Y bueno, así fue, me registré a la secundaria donde yo quería ingresar y te realizaban un examen previo al ingreso, ya que era para conocer cómo estabas académicamente hablando, no sé, a lo mejor los conocimientos que tenías en todas las materias. Y pues cuando yo fui a realizar mi examen, primero que nada me sentaron aparte, yo tuve que llevar para empezar mi aplicador, no me otorgaron aplicador. Les voy a explicar a continuación qué es un aplicador. Obviamente nosotros, por ser personas con discapacidad, te proporcionan el mismo examen que a una persona normovisual, pero pues obviamente nosotros no podemos ver realmente lo que contiene el examen. Entonces tú tienes que llevar a un aplicador para que pueda leerte el examen y se aplica de manera oral. Yo llevé a mi aplicadora y nos sentaron afuera del salón donde estaban aplicándole el examen a los demás chicos. Y me vio el director y no se había dado cuenta que yo no veía porque pues en ese momento no tenía tan dañado el ojo izquierdo, entonces casi no se veía que tenía una discapacidad a menos que vieras muy de cerca. Entonces el director se acercó y me dijo que qué hacía yo afuera haciendo mi examen. Entonces pues mi aplicadora le comentó que yo tenía una discapacidad y me dijo, pues te voy a dejar continuar con tu examen, pero no vas a ingresar a esta escuela porque nosotros no estamos capacitados para tener a personas como tú. Entonces terminé mi examen y pues al momento de ir por los resultados nada más me dijeron que yo no podía ingresar a esa escuela. Esa fue como la exclusión a la que yo me enfrenté por tener una discapacidad en cuanto a estudiantil refiere, entre otras más que ya más adelante les comentaré. ¿Y cómo te sentiste, amiga? ¿Cómo te sentiste a raíz de que, el director muy tajante, que creo que fue una forma demasiado cruel, ¿no? De decirte es que por tu discapacidad no vas a entrar, simplemente porque no estamos capacitados, siento yo que la verdad, no fue agradable, ¿no? Que ellos mismos se estén limitando. Yo estaba muy ilusionada, la verdad, porque ahí estudió toda la generación de todos mis primos, entonces para mí era una ilusión ingresar a esa escuela, pero más tarde comprendí que desafortunadamente no puedes obligar a las personas a que quieran incluirte. Entonces creo que eso es algo voluntario. Y bueno, a final de cuentas tuve la oportunidad de ingresar a una secundaria donde sí me incluyeron y donde conocí a personas maravillosas que me dejaron cosas muy valiosas en cuanto a mi vida. Pero me imagino que en ese momento pues sí fue algo muy complejo el que te hayan dicho no te vas a quedar, haz tu examen, pero no te vas a quedar. Creo que sí ha de haber sido muy frustrante el que tú estuvieras esforzándote haciendo un examen que no iba a tener una validez para ingresar. Prácticamente se va a ver un poco feo, pero perdiste el tiempo realizando un examen que ni lo valieron y ni siquiera se tomaron, supongo yo, la molestia o la delicadeza de darse cuenta que quizá tenías un potencial estudiantil bueno, que a lo mejor habías respondido las preguntas bien, que podían quizá enfocarse en que tú pudieras destacar independientemente de una discapacidad. Siento yo que en ese momento sí fue una situación bastante frustrante y a la vez triste que te estuvieran aplicando un examen que no tenía de cierta forma una validez, que no te iba a ayudar y no te iba a llevar a nada, ¿no? Pues yo creo que más que para mí, para mi familia, ¿no? Para mi mamá en ese momento, que estaba muy ilusionada porque yo también entré a esa escuela, entonces yo creo que fue un shock grande para todos, pero a final de cuentas, como vuelvo y reitero, desafortunadamente la sociedad no terminamos de incluir, ¿no? En este aspecto de que habemos personas con discapacidad y mucha gente como que todavía no lo normaliza. Inclusive, por ejemplo, ya tocando este aspecto estudiantil, también me llegó a pasar en la prepa y no una, muchas veces que me decían como de, es que tú qué haces aquí, sobre todo varias maestras yo estudié en una prepa donde salías con una carrera técnica, entonces las maestras de la carrera que yo estaba estudiando pues eran las más que me hacían esos comentarios de
es que tú deberías de estudiar en una escuela para personas como tú, y yo siempre he respondido lo mismo, ¿no? Yo no tengo por qué estudiar en una escuela para personas como yo, puesto que todos vivimos en una misma sociedad, y si la sociedad no está preparada para incluirnos, imagínense qué sería si de todas maneras nos negaran el poder estudiar en una escuela donde existe más población normovisual. Yo creo que independientemente de que tengas o no tengas que estudiar en tal o cual escuela, pues al final del día también influye mucho en poder socializar. O sea, creo que eso es un tema que es bastante complejo, de que la sociedad se ha creado esta ideología de decir, pues tienes discapacidad, socializa con tu entorno de discapacidad, o sea, con gente con discapacidad, porque pues es tu entorno y ahí te entiendes, ¿no? Creo que es algo que la sociedad no termina como de entender, que no por ser una persona con discapacidad tenemos forzosamente que interactuar con personas con discapacidad, y también podemos generar una buena comunicación con el resto de la gente, ¿no? Y el que te diga, no, pues vete a la escuela para gente como tú, es así como de, ¿cómo es una gente como yo para empezar, no? O sea, soy como tú, como el resto de los demás, o sea, ¿qué es una persona como yo? Creo que ahí empezamos mal, y ya ni siquiera es la ignorancia de que estés en una escuela para gente vidente, sino que la ignorancia de ni siquiera saber cómo manejar esa situación y decir, no, pues vete ahí a una escuela con gente como tú, o sea, efectivamente no tienen esa preparación o no les permiten hacer esa adecuación de planificar sus clases para nosotros, ¿no? Porque tienen una gran cantidad de alumnos, entonces pues obviamente el tiempo no les da para explicarles a 40 alumnos o a 30 alumnos y además a nosotros, ¿no? Eso es lo que sí estoy de acuerdo, ¿no? En cuanto a claro. pues hay muchos maestros que sí lo hacen, la verdad que sí se dan ese tiempo, porque yo sí tuve de esos maestros que me daban clases extracurriculares sin ningún costo para que yo aprendiera, la verdad, lo más que se pudiese, que estuviese al mismo ritmo que las personas normovisuales o las personas de mi grupo, ¿no? Pero también había maestros que, pues no, definitivamente, sobre todo en las materias donde más me pasó fue en inglés y en matemáticas, ¿no? En inglés de plano como que sí hubo maestros, como 2 o 3 maestros que sí se enfocaron en que yo aprendiera, pero también hubo maestros que me dijeron, no, pues es que yo no sé cómo adecuar las clases, no me capacitaron para adecuar mis clases a personas con discapacidad, entonces pues lo que puedas retener, adelante, y lo que no, pues. Lo que aprendiste, ¿no? O sea, exactamente. Desafortunadamente, no sé a qué se deba. Yo también tuve ese conflicto precisamente con matemáticas en la secundaria. Afortunadamente a mí no me dijeron como tal, no te aceptamos. De hecho, después de mí entró un compañero también con discapacidad. Me dijeron, pues nos vamos a adecuar. Fue algo muy padre porque sí dijeron, pues nos vamos a adaptar, vamos a intentar adecuarnos a poderte pues enseñar y demás. 2 años tuve una maestra que precisamente era de matemáticas, y ella así de plano muy tajante dijo, pues yo no estoy capacitada, yo no sé cómo enseñarte, no tengo esa habilidad y pues no sé cómo manejar esta situación, no me siento capacitada, no puedo como tal, igual como dices, ¿no? Adecuar mis clases a personas con discapacidad. Entonces pues mi mamá tuvo que estar yendo 2 años en esta clase diario para ella poderme explicar pues lo que ponen en el pizarrón, hacer las ecuaciones y todos los temas que tocaba la maestra. La verdad es que para mí en ese momento pues sí fue como de extraño, porque cuando estaban en esta cuestión de reacomodar grupos y demás, me habían puesto en un grupo en donde estaba una maestra que igualmente daba matemáticas, y ella desde el primer día trató de enseñarme lo mejor que podía, y la verdad sí le entendía, sí aprendía pues a su modo de cómo ella estaba adecuando la clase. Desafortunadamente pues hicieron reajuste de grupos, movieron a los alumnos y demás, y pues me tocó ya en mi grupo con la maestra que pues sí me dijo, yo no estoy capacitada y pues no sé cómo enseñarte, si puedes hacer los trabajos los voy a calificar, pero no tengo esa capacidad. Entonces pues sí fue bastante complicado, porque pues mi mamá tenía que estar yendo a la institución. Afortunadamente pues la institución estaba muy cerca de mi domicilio, entonces no había como mucho tema en ese ámbito, pero sí era bastante complicado porque pues mi mamá tenía que dejar de hacer algunas cosas por ir a la escuela a ayudarme, ¿no?
cuando pues era responsabilidad de la maestra el que yo pudiese aprender, pero no se prestaba. Igual, por ejemplo, a mí cuando me hacían los exámenes siempre le pedían el apoyo a mi mamá para que ella me los pudiese hacer de forma oral y pudiésemos pues resolver los ejercicios, sobre todo igual como les digo en matemáticas. La maestra que inicialmente me daba matemáticas cuando era el reajuste de grupos, en primer año me tocó que me diera geografía y la verdad sí se esforzaba mucho para que yo pudiese aprender. Me ayudaba mucho cuando pues algo no entendía, o incluso de repente se llegaba a sentar conmigo y me decía, mira, lo que está en el pizarrón es esto y tienes que hacer tal trabajo. La verdad sí se tomaba esa cuestión de poderme ayudar. Igual para hacer los exámenes ella me los hacía de forma oral y pues ya ella iba anotando las respuestas conforme pues lo que yo le iba respondiendo. En mi caso Sí. los exámenes también eran así, eran orales o también eran escritos. La diferencia aquí era que, por ejemplo, en la secundaria todavía llevaba el sistema braille, entonces yo tenía que leerle a la profesora, o sino que mi mamá pero eso era en casa, o sea, que me escribiera lo que yo había puesto y entonces yo entregárselo a la maestra. Pero normalmente, por ejemplo, en prepa, mis exámenes pues fueron siempre orales, igualmente en el salón, o había maestros que sí me pedían que saliera porque pues iba a distraer a los alumnos. Entonces sí había veces que maestros sí me pedían que realizar el examen de manera independiente en conjunto con ellos, pero la verdad en cuanto a mis exámenes yo no tuve mayor problema. Y como dices, yo también en matemáticas en mi primer semestre de prepa también fue algo muy extraño, ¿no? Porque el maestro lo primero que hizo cuando yo llegué, ya había habido en la prepa alguien con discapacidad visual, entonces ya como que estaban familiarizados con el tema, pero el maestro de matemáticas dijo, pues ¿quién quiere ser su tutor de ella? Y yo así como de, ¿mi tutor? ¿Para qué? Y pues el tutor significaba que pues justo iba a hacer esa labor que hacía tu mamá, o sea, dictarme todo lo que él pusiera en el pizarrón, hacer los ejercicios conmigo. Y una compañera muy amablemente, que si esté escuchando el podcast, muchas gracias, se ofreció voluntariamente para apoyarme durante todo el semestre, ¿no? Y la verdad, pues sí se dedicaba mucho en leerme todo, en explicarme. La verdad es que sí, mis respetos, porque no solo hacía su trabajo, sino también hacía parte del mío, ¿no? O sea, en dictarme y todo eso. Se valora mucho cuando compañeros hacen ese tipo de acciones sin tener por qué hacerlas. Y la verdad es algo pues muy padre, porque pues es algo que ellos no tendrían por qué hacerlo, no tienen esa responsabilidad ni esa obligación ni nada por el estilo, y que ellos mismos se ofrezcan a poderte ayudar, a que nos dicten, a que nos lean y demás, se valora mucho y pues se agradece demasiado, porque desafortunadamente no todos se prestan, y es entendible, muchas veces no saben cómo pues ayudar a una persona con discapacidad. Entonces pues aquellos que se arriesgan, porque es un riesgo, porque a lo mejor muchas veces no han tenido como una interacción con una persona con discapacidad, entonces pues el que ellos se arriesguen y tengan esa iniciativa de decir pues no sé hacerlo pero lo quiero hacer, eso es algo muy padre, muy bonito, el que ellos pues se ofrezcan a ayudarnos, la verdad. Déjate de eso, que también pues ellos tienen las mismas tareas que nosotros y la misma carga de trabajo, y están dando un extra de sí mismos para apoyarte. Entonces es algo que se valora y se agradece muchísimo, porque están fungiendo de cierta manera el papel del profesor, ¿no? Cuando son personas igualmente que están aprendiendo en conjunto contigo. Sí, exactamente. Sí, es un esfuerzo que hacen, la verdad. Otra dificultad que a mí se me ha como presentado a lo largo de todo este tiempo es que yo soy una persona que me gusta demasiado leer, me gusta leer libros de distintos ámbitos. Entonces para mí es complejo, muy complejo encontrar los libros en braille. En algún momento de mi vida lo quise hacer, y la verdad es que el contenido que tenemos en cuanto a libros es muy muy corto, muy reducido, son solamente libros infantiles, es un contenido pues más para niños. Entonces yo tuve que recurrir literalmente a los audiolibros, ¿no? Que esto también me funciona muy bien porque te da la oportunidad de imaginar lo que están haciendo los personajes, la trama. Entonces creo que también es una muy buena herramienta
No, desafortunadamente no lo hay. Yo no soy muy fan de la lectura, pero lo poco que yo he investigado en cuanto a libros, hay un sinfín de libros que no puede uno leer por aquello de que pues no están en braille. Sí, inclusive yo tuve la fortuna, antes de tener un dispositivo electrónico, tuve la fortuna de tener amigas que obviamente ellas leían libros juveniles y a mí pues me llamaba mucho la atención el contenido de esos libros, ya que pues esos libros también a veces estaban basadas en películas que a mí me gustaban, entonces pues lo que hacían era leérmelos, ¿no? O sea, literalmente ellas fungían la función de narrador. Inclusive ellas dejaban de leer el libro y lo retomaban cuando estaban conmigo para continuarlo juntas. Entonces era algo de verdad muy, muy bonito. Sí, independientemente del esfuerzo que quizás hacen para leer, porque pues igual el estar hablando y hablando y hablando y narrando, pues sí es igual bastante complejo. Pues yo creo que igual es algo muy bonito que puedas compartir un libro que aparte de ayudar a que una persona con discapacidad pues lo lea o lo entienda, generes como esa conexión de que pues tenemos gustos similares, ¿no? O sea, que se crea ese vínculo pues de amistad, ¿no? De, pues estoy leyendo con mi amiga tal libro y eso es algo que se queda como pues un recuerdo muy, muy bonito. Al igual, por ejemplo, otra dificultad que me he enfrentado, a mí me gusta mucho hacer ejercicio. La verdad es algo que me apasiona. Desafortunadamente, muchos gimnasios no puedes ingresar tú solo, siempre te piden a una persona que ingrese contigo, o sea, a alguien que funja ese papel de tu responsable, ¿no? Lo cual la verdad es algo que yo no comprendo del todo, porque creo que ¿qué pasa si tú, por ejemplo, quieres ir solo, ¿no? O si no tienes esa posibilidad de tener a alguien que te acompañe, ¿no? Entonces ya no puedes asistir a un gimnasio porque no tienes a alguien, ¿no? La verdad, yo he preguntado en distintos gimnasios y siempre me piden como un responsable y pues esta parte de también la disposición de la gente, de que, o sea, nosotros tenemos que estar a la disposición de la persona que acceda a acompañarte. Esto es complejo, pero de cierta manera pues también se valora el que haya muchas personas que dedican ese tiempo para acompañarte, pero no siempre pueden estar para ti y entonces tú tienes que dejar de hacer lo que a ti te gusta, como en este caso ir al gimnasio, porque no tienes quien Te apoye, ¿no? O sea, te quien te apoye. lleve. Un tema que para mí igual es bastante limitante es el asunto de cuando pues uno quiere ir a hacer despensa. A mí siempre pues me ha gustado ir al supermercado, hacer despensa, todo eso a mí me gusta mucho. Entonces pues últimamente que he podido como ir a hacer despensa de vez en cuando, pues sí se me ha complicado porque tengo que pedir apoyo a mi mamá para que me lea los productos, me diga de qué, pues qué es lo que contienen y pues siento que igual es bastante complejo el que ella esté leyendo todo porque bueno, a mí sí me gusta como pues saber qué es lo que voy a comprar. Y también añadiéndole al que no podríamos realmente nosotros realizar un súper de manera convencional, puesto que no podríamos tomar el carrito e irnos pasillo por pasillo, porque pues una, el espacio está muy reducido y dos, pues hay objetos que se pueden romper, entonces pues realmente resulta bastante complejo el poder hacer un súper de manera convencional, a menos que sea con una persona normovisual, realmente. Sí, de hecho, incluso, por ejemplo, aquí de repente cuando llego a ir, vamos con el carrito y de repente, pues a medio pasillo, ponen cajas de la mercancía que están acomodando o ponen pues otros carritos que se atraviesan y pues sinceramente yo siento que no podría como tal manejar un carrito de supermercado puesto que una de dos o choco con los anaqueles y tiro todo o simplemente pues puedo atropellar a una persona o puedo generar algún tipo de incidente con las cajas que están. Entonces pues sí, la verdad sí es complicado. Igual pues como les digo, al intentar elegir los productos, muchas veces los empaques pues son muy similares. Sí es como bastante complicado el poder como tal hacer una despensa de manera convencional porque muchos productos se parecen. Por ejemplo, la leche, la mayoría de todas las leches vienen en el mismo empaque. Obviamente pues cambian Sí, los claro. logos. Las botellas de aceite, lo mismo, todas son pues iguales, solo el logo o la marca, pero no se puede como tal diferenciar. Por ejemplo, si yo buscara una marca en específico, pues yo no sabría cuál es, porque pues todas las botellas de aceite son iguales, ¿no? Incluso, por ejemplo, los jabones, los shampoos, o sea, yo, por ejemplo, para
comprar un shampoo, un jabón, trato de olfatear el aroma para saber pues si me va a agradar o cuál es. Ya hay unos que los tengo identificados, pero por ejemplo a mí me pasó una vez que fui a una tienda naturista allá por el centro, porque pues ahí venden igual cosas de esa índole pues más económicas y pues de buena calidad, y pues obviamente yo tengo que oler las cosas para poderlas comprar. Desafortunadamente a veces tengo que abrirlas, y pues sí, una vez me dijeron es que no puedes abrir los productos porque pues no está autorizado, y pues yo sí le dije pues es que entonces ¿cómo voy a comprar? O sea, va mi mamá y todo, pero para mí sí es como el que me esté leyendo, pues sí es un poco complejo porque pues de repente las letras son muy pequeñas, entonces no son muy legibles. Entonces pues sí, también a ella se le complica como estarme leyendo toda la etiqueta. Entonces, pues sí tengo a fuerzas que olfatear las cosas para poderlas comprar, o para decir, ah, no, esto no es lo que busco, o sí es lo que busco. Pero ese día, pues sí me dijeron, no puedes abrir los productos. La verdad, yo sí le dije que pues es mi forma de comprar, porque pues no sabría cómo hacerlo, ya que pues el producto que yo iba a comprar, varios envases pues son iguales al que yo estaba buscando. Entonces sí es como complicado el poder comprar, incluso en la tienda. O sea, el que tú vayas y no sé, se me antoja un jugo, yo no sé cuál yo quiero, supongamos un jugo de tal sabor, y agarro otro porque simplemente pues no sé cuál es el que yo estoy buscando. Entonces sí es bastante complejo el poder hacer una compra de manera habitual. Sí, y eso surge con todos los productos, o sea, también con las papas, o sea, cómo diferencias cuál es cuál, o sea, también en este ámbito laboral, la verdad, hay muy poca bolsa de trabajo, y luego, por ejemplo, si logras encontrar un trabajo, es difícil porque tienes que demostrar que estás capacitado, que das el ancho, y desafortunadamente muchas veces, aunque tengas una carrera, por el hecho de tener una discapacidad, pues no te contratan, ¿no? O es más complejo, la verdad, adquirir un trabajo bien remunerado. También a mí, la verdad, lo que me gustaría como que hubiera un poquito de más inclusión es en esta parte de los editores de fotografías. O sea, por ejemplo, al tomar una foto te ofrece la opción de pues ponerle brillo o ciertas cosas que la accesibilidad del celular, el lector de pantalla, pues no te lo permite tampoco. O sea, la foto que tú subes tiene que ser como está tomada, o a menos de que quieras ayuda de una persona normovisual para que te ayude a editar tu imagen. Igual pues si llegas a ver a una persona con discapacidad en un supermercado y de repente la ves que está olfateando el producto o está tratando de identificar lo que va a comprar, pues no lo hace como para nada más estar como maltratando o dañando los productos, simplemente está haciendo su despensa como pues una persona con discapacidad lo hace. Entonces igual pues si puedes apoyar sería de mucha ayuda. Igual pues lo que nosotros buscamos con este podcast es concientizar a la gente, a aportar un granito de arena y poderse sumar a incluir a personas con discapacidad. Pues esperemos que el contenido haya sido de tu agrado, esperemos que hayas disfrutado, pero que también lo implementes, y recuerda que nos puedes encontrar tanto en Spotify como en Telegram y también en YouTube. No olvides suscribirte, sería de gran ayuda para nosotros. También si compartes este contenido con alguna persona que creas que le puede resultar de utilidad, pues te lo agradeceremos bastante. Exactamente, déjanos tus sugerencias, ayúdanos a llegar a más personas, ayúdanos a crecer esta familia que estamos construyendo día a día, y recuerda que para vivir y disfrutar no solo es necesario mirar.